Aunque no lo creas, sé exactamente cómo te sientes. No estás aquí por simple casualidad. Has llegado a este momento porque algo dentro de ti ha despertado, porque tu espíritu busca respuestas más profundas. Quizás sientes que la vida tiene más sentido del que ves a simple vista, o que hay un propósito oculto esperando ser descubierto. Este viaje que estás a punto de iniciar no es solo conocimiento. Es una puerta hacia una comprensión más elevada de ti mismo, una invitación a explorar lo que yace oculto en lo más profundo de tu ser. Soy Cosmin y he dedicado años a ayudar a personas como tú a descubrir su propósito y liberar su verdadero potencial. A través de mis talleres, mentorías y ebooks, he tenido el honor de guiar a cientos de personas en su camino hacia una vida plena y con sentido, ofreciendo herramientas únicas para romper barreras y lograr una transformación real. ¿Estás listo para dar el primer paso? No hay mejor momento que ahora. En el comentario fijado de este video encontrarás mi ebook, una guía práctica y transformadora que te dará el impulso necesario para vivir la vida que siempre has soñado. Carl Jung, uno de los fundadores de la psicología profunda, exploró el alma humana en un nivel más allá de la mera percepción consciente. Jung se dio cuenta de que dentro de cada individuo existe una conexión profunda con símbolos, patrones y estructuras ancestrales, los cuales describió como arquetipos. Estos arquetipos no son simplemente ideas heredadas, sino expresiones de la experiencia compartida de la humanidad, un entramado invisible que Jung denominó el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es, para Jung, el depósito de las experiencias de nuestros antepasados y, al mismo tiempo, el espacio que alberga las potencialidades de cada ser humano. No somos simplemente individuos separados. Nuestra psique es, en gran parte, una extensión de una mente colectiva que nos da acceso a la sabiduría ancestral y a los patrones profundos que subyacen en la vida misma. Esta perspectiva junguiana va más allá de la comprensión del inconsciente personal, que Freud enfatizaba, sugiriendo que la psique humana es un entramado de energías y símbolos arquetípicos que se reflejan en los mitos, los sueños y los rituales de toda cultura humana. El concepto del arquetipo nos invita a hacer consciente lo inconsciente, a iluminar esa parte de nuestra psique que opera fuera de nuestra percepción cotidiana. Pero, ¿qué significa realmente hacer consciente lo inconsciente? Para Jung, se trata de reconocer los patrones simbólicos que moldean nuestras vidas y de entender cómo estos influencian nuestras decisiones, comportamientos y, en última instancia, nuestro sentido de identidad. Al descubrir y conectar con estos arquetipos, los seres humanos acceden a una fuente profunda de sabiduría, una que trasciende la individualidad y se sumerge en la esencia universal de la experiencia humana. Los arquetipos no son ideas abstractas, son imágenes cargadas de un poder emocional y espiritual que resuena en lo más profundo de nosotros. En términos junguianos, cada arquetipo es un puente hacia el alma, porque ofrece una vía a través de la cual la mente consciente puede explorar y comprender las verdades profundas y las realidades invisibles que subyacen en la experiencia humana. Para Jung, los arquetipos como el héroe, la sombra, el sabio y la anima animus son energías primordiales que viven en el inconsciente colectivo y se expresan en los sueños, en las historias que contamos y en los patrones de comportamiento que se repiten a lo largo de nuestras vidas. Cada arquetipo tiene su propósito y su misión en nuestra psique. Mientras el héroe representa la lucha y la superación, la sombra nos confronta con los aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar. A su vez, el sabio encarna la búsqueda de conocimiento y verdad, mientras que la ánima y el animus representan la integración de las cualidades femeninas y masculinas en nuestra naturaleza. A medida que tomamos conciencia de estos arquetipos y de cómo influyen en nuestras vidas,
comenzamos a entender que no estamos tan separados de los grandes mitos y epopeyas que han moldeado la historia humana. Cada individuo lleva dentro de sí los mismos desafíos, deseos y conflictos que los héroes y dioses de las leyendas antiguas. Así, al conectar con estos arquetipos, descubrimos un sentido de pertenencia a algo mucho más grande que nuestra identidad individual. La vida humana, según Jung, es una serie de iniciaciones y transformaciones, un viaje de autodescubrimiento que lleva al individuo a hacer consciente lo inconsciente. Los arquetipos sirven como guías en este viaje, presentándose en momentos de crisis o cambio para ayudarnos a comprender el significado profundo de nuestras experiencias. Cada encuentro con un arquetipo es, en cierto sentido, una invitación a transformar nuestro ser y a integrar aspectos desconocidos de nuestra psique. El proceso de hacer consciente lo inconsciente no es fácil ni cómodo. Jung advierte que el encuentro con el arquetipo de la sombra, por ejemplo, es uno de los desafíos más difíciles que enfrenta el individuo en su viaje interior. La sombra representa aquellos aspectos de nosotros mismos que reprimimos o negamos, aquellos sentimientos y pensamientos que consideramos inaceptables o oscuros. Sin embargo, solo al confrontar y aceptar nuestra sombra, podemos alcanzar una verdadera transformación y encontrar la totalidad. Esta integración de la sombra es esencial para el proceso que Jung denomina individuación, el desarrollo completo y armonioso del individuo como un ser único y auténtico. La individuación no es una tarea simple, es un viaje profundo que nos lleva a enfrentarnos con nuestros miedos y limitaciones y nos desafía a encontrar la sabiduría oculta dentro de nuestro propio inconsciente. A través de este proceso, el individuo comienza a vivir en consonancia con su verdadero ser y a descubrir un sentido más profundo y espiritual en la vida. Jung creía que al hacer consciente lo inconsciente, el individuo accede a una forma de sabiduría que no es propia de una sola persona, sino que pertenece a la humanidad en su totalidad. Esta sabiduría universal es accesible a través de los arquetipos, que actúan como portales hacia verdades profundas que trascienden la experiencia individual y se encuentran en el núcleo mismo de la existencia humana. El propósito último de la psicología junguiana, entonces, es ayudar a los individuos a despertar a su propia profundidad y a reconocer que cada uno de nosotros es parte de un tapiz más grande de conocimiento y significado. Los arquetipos nos recuerdan que nuestra vida es una expresión de fuerzas y energías que se remontan a los orígenes de la humanidad y que la verdadera realización personal se encuentra al entender y armonizar con estas energías. En este sentido, el trabajo de Jung no solo es una exploración de la mente, sino también un acto de reconocimiento de la conexión sagrada que cada ser humano tiene con el universo. Al hacer consciente lo inconsciente, despertamos a la esencia de lo que somos, seres que llevan dentro de sí la chispa de una verdad universal y el potencial para descubrir el significado más profundo de la vida. Carl Jung identificó varios arquetipos fundamentales que se manifiestan en la vida psíquica de cada ser humano. Estos arquetipos son patrones universales de comportamiento, energía y significado que habitan en el inconsciente colectivo y emergen de distintas formas a lo largo de nuestra vida. En esta sección, exploraremos 4 de los arquetipos más influyentes: la sombra, el héroe, el sabio y la anima, animus, cada uno con un papel único en el desarrollo psicológico y espiritual del individuo. La sombra es el arquetipo que representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que reprimimos o negamos, aquellos deseos y pensamientos que consideramos inaceptables o peligrosos. Según Jung, la sombra es la parte de nuestra psique que contiene los impulsos y emociones que contrarían la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Es la otra cara de nuestra identidad consciente y puede manifestarse de manera destructiva si no se reconoce y se integra.
La confrontación con la sombra es un aspecto crucial en el proceso de individuación, ya que solo al reconocer y aceptar estos aspectos oscuros de nosotros mismos, podemos llegar a una verdadera integridad. La sombra nos muestra que en la aceptación de nuestras fallas y oscuridades encontramos también el potencial para nuestro crecimiento personal. Enfrentarse a este arquetipo significa abandonar las ilusiones sobre quiénes creemos que somos y mirar de frente nuestras imperfecciones. Este proceso no solo es liberador, sino que también aporta un sentido de humildad y realismo a nuestra identidad. En la vida cotidiana, la sombra se manifiesta en las emociones negativas y reacciones inconscientes que nos desestabilizan, pero también en los sueños, donde aparece en formas simbólicas como figuras amenazantes o escenarios de conflicto. Jung sugiere que, lejos de evitar estos encuentros, debemos buscar comprender el mensaje que nuestra sombra tiene para nosotros, pues al hacerlo, nos liberamos de su influencia destructiva y podemos utilizar su energía de manera constructiva. El héroe es el arquetipo que representa la lucha, la valentía y la capacidad humana de superar desafíos. En toda cultura y época, el mito del héroe se encuentra presente, narrando las hazañas de individuos que enfrentan adversidades insuperables y logran trascenderlas. Para Jung, el héroe es una figura crucial en el viaje de autodescubrimiento, pues encarna la lucha interna que todos enfrentamos en la búsqueda de la autenticidad y la realización personal. El héroe simboliza la energía de superación que nos impulsa a enfrentarnos con nuestros propios miedos y limitaciones. En términos psicológicos, el héroe es el impulso que nos lleva a enfrentarnos con los aspectos de la vida que amenazan nuestra identidad y nuestras aspiraciones. Sin embargo, el viaje del héroe no es sencillo. Requiere sacrificio, resistencia y la disposición a aceptar pérdidas. Esta energía heroica también incluye la capacidad de aprender de las caídas y de encontrar sentido en el sufrimiento, reconociendo que cada prueba tiene el potencial de revelar fortalezas internas. El arquetipo del héroe nos invita a encontrar la valentía para hacer frente a nuestras propias sombras y a luchar por el desarrollo de nuestro ser auténtico. En este sentido, la figura del héroe no se limita a la conquista externa, sino que representa la victoria sobre las fuerzas internas que amenazan con impedirnos alcanzar nuestro potencial. El sabio es el arquetipo que encarna la búsqueda de conocimiento, la intuición y la sabiduría profunda. Esta figura aparece en mitos y leyendas como el anciano sabio, el gurú o el guía espiritual que ofrece consejo y guía al héroe en su viaje. En el contexto de la psique, el sabio representa la parte de nosotros que busca comprender la verdad y el sentido profundo de la vida, aquella que trasciende el conocimiento superficial y se adentra en las preguntas fundamentales de la existencia. La función del sabio en nuestro desarrollo es ayudarnos a encontrar el propósito y la dirección en la vida. Este arquetipo se manifiesta en momentos de introspección y meditación, en los cuales sentimos una conexión con una sabiduría interna que trasciende el intelecto. El sabio nos ayuda a reconocer la importancia de la paciencia y la observación en el camino de la vida, y nos anima a buscar el conocimiento no solo como una acumulación de datos, sino como una herramienta para el autodescubrimiento y la transformación personal. En el proceso de individuación, el sabio es un aliado esencial que nos guía en los momentos de confusión y oscuridad, permitiéndonos ver más allá de las apariencias y de las ilusiones. Este arquetipo nos recuerda que la verdadera sabiduría no se encuentra en el exterior, sino en la exploración y comprensión de nuestro propio ser. Jung postuló que cada individuo lleva dentro de sí una contraparte del género opuesto, a la que llamó anima en los hombres y animus en las mujeres. La anima y el animus representan la energía femenina y masculina que cada persona tiene en su interior, y su integración es fundamental para el desarrollo de una psique equilibrada.
La ánima en el hombre simboliza su capacidad para conectar con el aspecto emocional, creativo y receptivo de su ser, mientras que el animus en la mujer representa su energía racional, activa y directiva. Para Jung, estas energías son complementarias y deben integrarse en la conciencia para que el individuo alcance su totalidad. La reconciliación de estas energías permite una mayor armonía en la relación del individuo consigo mismo y con los demás. La integración de la ánima y el animus es un paso esencial en el proceso de individuación, ya que permite al individuo superar las limitaciones de los roles de género tradicionales y vivir una vida más auténtica. Este proceso de integración no implica rechazar los rasgos propios de nuestro género, sino abrazar aquellos aspectos de nuestra psique que hemos proyectado en el otro. Al hacerlo, logramos una conexión más profunda con nuestro ser interior y desarrollamos una empatía y una comprensión más amplias hacia los demás. Cada arquetipo tiene un papel específico en el proceso de desarrollo de la psique humana, y su influencia es especialmente notoria en momentos de crisis y cambio. En la vida diaria, estos arquetipos actúan como guías internos que nos ayudan a comprender nuestras emociones, deseos y miedos. Cuando enfrentamos desafíos o tomamos decisiones importantes, estos arquetipos pueden surgir en forma de impulsos, intuiciones o sueños, brindándonos una perspectiva que va más allá de la lógica consciente. La teoría de los arquetipos de Jung nos invita a ver la vida humana no como una serie de eventos aleatorios, sino como un viaje profundamente simbólico y significativo. Al hacer consciente lo inconsciente y reconocer la influencia de estos arquetipos en nuestra vida, despertamos a una realidad en la que cada experiencia y cada desafío tiene un propósito y un significado en nuestro crecimiento personal. Carl Jung destacó los sueños como uno de los principales medios a través de los cuales los arquetipos emergen del inconsciente y se comunican con la mente consciente. En los sueños, los arquetipos toman forma simbólica, permitiendo que nuestras mentes exploren conflictos internos, deseos reprimidos y aspectos de nuestro ser que permanecen ocultos durante la vigilia. Según Jung, interpretar los símbolos en los sueños nos ayuda a comprender mejor quiénes somos, qué buscamos y hacia dónde nos dirigimos. Para Jung, los sueños no son solo una actividad aleatoria o una mera recreación de nuestros pensamientos diarios. Son una especie de teatro interior donde nuestra psique proyecta historias y personajes simbólicos, utilizando los arquetipos para ofrecernos mensajes importantes sobre nuestro estado psicológico y emocional. En esta sección, exploraremos cómo los arquetipos como la sombra, el héroe, el sabio y la ánima, animus, se manifiestan en los sueños, revelando los deseos y temores profundos que habitan en nuestro inconsciente. La sombra es quizás el arquetipo más común en los sueños. A menudo aparece en forma de figuras amenazantes, situaciones de peligro o personajes que nos desafían y nos hacen sentir incómodos. Estas figuras representan aspectos de nosotros mismos que no queremos ver o aceptar. Por ejemplo, un sueño en el que somos perseguidos por un desconocido podría simbolizar un aspecto de nuestra personalidad que hemos reprimido, algo que nuestra mente consciente no quiere integrar. Soñar con la sombra puede ser una experiencia intensa y confrontativa, pero también una oportunidad de crecimiento. Estos sueños nos permiten identificar los sentimientos y deseos que hemos mantenido ocultos. Reconocer a nuestra sombra y trabajar con ella es esencial para lograr un sentido de totalidad y equilibrio. La integración de la sombra significa aceptar y reconciliar estas partes de nosotros mismos, lo cual nos permite vivir de manera más auténtica y sin autoengaños. Para interpretar los sueños en los que aparece la sombra, es importante reconocer que, aunque los personajes puedan parecer externos, representan aspectos internos. Jung anima a los soñadores a no evitar estos encuentros, sino a confrontar las imágenes que aparecen
y a reflexionar sobre qué representan en su vida diaria. El arquetipo del héroe en los sueños suele aparecer en forma de aventuras, pruebas o desafíos. En estos sueños, el soñador podría enfrentar situaciones de peligro, pero también momentos de valentía y superación. El héroe simboliza nuestro deseo de vencer obstáculos y de desarrollar nuestras capacidades para alcanzar la plenitud. Los sueños heroicos, en los que vencemos enemigos o superamos desafíos, reflejan nuestro deseo de fortalecernos y afrontar nuestros propios miedos. Jung considera que estos sueños son una manifestación de nuestra capacidad de resiliencia y nuestra aspiración a desarrollarnos como individuos. La aparición del héroe en los sueños no solo nos da fuerza para enfrentar dificultades externas, sino que también nos permite lidiar con conflictos internos que requieren coraje y autoconfianza. Por ejemplo, un sueño en el que estamos escalando una montaña difícil, luchando por llegar a la cima, puede simbolizar un desafío personal o emocional que estamos intentando superar. Al interpretar estos sueños, debemos preguntarnos qué aspectos de nuestra vida nos están pidiendo valentía y acción, y cómo podemos aplicar el espíritu del héroe a nuestras situaciones actuales. El sabio es un arquetipo que aparece en los sueños como un mentor, un anciano o una figura espiritual que ofrece consejo y guía. Este arquetipo simboliza nuestra capacidad de acceder a la sabiduría profunda que reside en nuestro inconsciente y a encontrar sentido en las experiencias de la vida. El sabio en los sueños nos muestra que dentro de nosotros existe una fuente de conocimiento y verdad a la que podemos acudir cuando necesitamos orientación. Los sueños en los que aparece el sabio suelen ser momentos de revelación y entendimiento. Pueden indicar un periodo de reflexión o una búsqueda de respuestas ante dilemas existenciales. Al encontrarnos con el sabio, estamos invitando a nuestra mente consciente a escuchar la voz de la intuición y a considerar perspectivas que quizás hemos pasado por alto. Por ejemplo, un sueño en el que conversamos con un anciano en una cueva oscura puede simbolizar la búsqueda de respuestas a cuestiones profundas de la vida. Este tipo de sueños nos recuerda que, aunque el camino hacia la verdad puede ser oscuro e incierto, dentro de nosotros existen recursos de comprensión y guía. La interpretación de estos sueños puede ayudarnos a ver que, en momentos de incertidumbre, la sabiduría interna puede ser la luz que ilumina nuestro camino. La ánima y el ánimus son los arquetipos que representan las energías femeninas y masculinas que existen dentro de cada individuo. En los sueños, estos arquetipos suelen aparecer en forma de figuras del sexo opuesto, como amantes, amigos o incluso enemigos. Estas figuras representan los aspectos de nuestra psique que necesitamos integrar para lograr un equilibrio interno. Los sueños que involucran a la ánima o al ánimus pueden reflejar nuestras relaciones con el género opuesto, pero también hablan de nuestra relación con nuestra propia energía complementaria. La aparición de estos arquetipos en los sueños indica la necesidad de balancear las cualidades femeninas y masculinas dentro de nosotros. La integración de la ánima y el ánimus nos permite vivir una vida más completa, libre de las limitaciones que los roles de género imponen en nuestra identidad. Por ejemplo, un hombre que sueña con una figura femenina amable y comprensiva podría estar recibiendo un mensaje sobre la necesidad de conectar con su lado emocional y receptivo. Del mismo modo, una mujer que sueña con un hombre fuerte y protector podría estar explorando su propia fuerza y capacidad para actuar de manera decisiva. Estos sueños nos invitan a reconocer y abrazar las cualidades de la ánima y el ánimus dentro de nosotros, promoviendo la integración de lo masculino y lo femenino en nuestra vida diaria. Jung veía los sueños como una herramienta valiosa para hacer consciente lo inconsciente. Los arquetipos que aparecen en nuestros sueños
no solo nos ofrecen una ventana hacia nuestros deseos y temores ocultos, sino que también nos brindan una oportunidad para la transformación personal. A medida que interpretamos y trabajamos con nuestros sueños, podemos integrar aspectos reprimidos de nuestra psique, desarrollar nuevas cualidades y equilibrar energías internas que de otro modo permanecerían en conflicto. La interpretación de los sueños, según Jung, es una práctica que requiere apertura y disposición a confrontar lo desconocido en nosotros mismos. Los sueños no nos dicen simplemente qué hacer, sino que nos revelan aspectos de nosotros que están listos para ser explorados y comprendidos. Al comprender los símbolos y las historias que se despliegan en nuestros sueños, podemos desatar el poder transformador de los arquetipos y embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento y evolución. Uno de los aspectos más profundos de la teoría de los arquetipos de Carl Jung es cómo estos afectan nuestras relaciones interpersonales. Jung creía que tendemos a proyectar nuestros propios arquetipos inconscientes sobre los demás, especialmente en relaciones íntimas o cercanas. Este fenómeno de proyección significa que, a menudo, vemos en otras personas cualidades, defectos o características que en realidad residen en nuestro propio inconsciente. Las relaciones humanas son, para Jung, una especie de laboratorio de la psique. A través de ellas, confrontamos partes de nuestra sombra, desarrollamos nuestras energías complementarias, anima y animus, y encarnamos el papel del héroe o el sabio. En este sentido, los arquetipos influyen en cómo interpretamos y experimentamos nuestras conexiones con los demás, moldeando nuestras reacciones, expectativas y, en última instancia, nuestra capacidad para crecer a través de esas relaciones. Una de las proyecciones más comunes que ocurren en las relaciones interpersonales es la de la sombra. Tendemos a ver en los demás las cualidades que reprimimos o negamos en nosotros mismos, proyectando sobre ellos nuestros propios miedos, inseguridades o deseos reprimidos. Por ejemplo, una persona que evita reconocer su propia agresividad puede ver a otros como demasiado confrontativos o agresivos. Esta proyección es un intento del inconsciente de expresar y confrontar esos aspectos reprimidos sin que la mente consciente tenga que asumir la responsabilidad. El trabajo de integración de la sombra implica reconocer que las cualidades que juzgamos en los demás pueden ser, de hecho, una parte no reconocida de nosotros mismos. En lugar de rechazar o condenar esas cualidades, el proceso de hacer consciente lo inconsciente nos invita a explorar lo que nos molesta o fascina en los demás y a descubrir cómo esos aspectos residen también en nuestra propia psique. Jung sugiere que, en lugar de permitir que estas proyecciones dominen nuestras relaciones, debemos mirarlas como oportunidades para el autoconocimiento. Al reconocer nuestras proyecciones, podemos construir relaciones más auténticas y honestas, ya que dejamos de ver a los demás como espejos de nuestras propias inseguridades y empezamos a aceptarlos por quienes realmente son. Los arquetipos de la anima y el animus también juegan un papel crucial en nuestras relaciones, especialmente en las relaciones románticas. Jung describe la anima como la imagen femenina en el inconsciente masculino y el animus como la imagen masculina en el inconsciente femenino. Estos arquetipos representan aspectos opuestos y complementarios dentro de cada persona y, a menudo, proyectamos estas energías en nuestras parejas o personas cercanas. Al comienzo de una relación, las proyecciones de anima y animus pueden crear una intensa atracción y una sensación de completitud. Sin embargo, con el tiempo, estas proyecciones suelen desvanecerse, dejando al descubierto las diferencias reales entre ambas personas. Esta etapa de desilusión es, en realidad, una oportunidad para la integración de estos arquetipos dentro de nosotros mismos. Para Jung,
integrar a la ánima y el animus no significa simplemente encontrar a la pareja perfecta, sino desarrollar dentro de nosotros mismos las cualidades complementarias que proyectamos en los demás. En otras palabras, en lugar de buscar que alguien más complete nuestro lado emocional, intuitivo o racional, el proceso de hacer consciente lo inconsciente nos invita a nutrir y desarrollar esos aspectos en nuestro interior. Este proceso de integración nos permite relacionarnos con los demás de una manera más equilibrada, sin depender de ellos, para satisfacer aspectos de nuestra psique que podemos desarrollar personalmente. Al integrar la ánima y el animus, nuestras relaciones se vuelven menos sobre llenar vacíos y más sobre el compartir, el respeto mutuo y el crecimiento conjunto. Los arquetipos del héroe y el sabio también emergen en nuestras interacciones sociales, moldeando la manera en que nos relacionamos y el papel que asumimos en la vida de los demás. En algunas situaciones, podemos encontrarnos encarnando el rol del héroe, luchando por defender ideales, proteger a los vulnerables o superar obstáculos. En otras ocasiones, asumimos el papel del sabio, guiando y ofreciendo apoyo a quienes buscan consejo. Sin embargo, Jung advierte que la identificación excesiva con cualquiera de estos arquetipos puede llevar a un desequilibrio en nuestras relaciones. Por ejemplo, una persona que se ve a sí misma siempre como el héroe puede descuidar su vulnerabilidad, lo cual puede llevar a relaciones desequilibradas, donde se siente responsable de resolver los problemas de todos. Del mismo modo, quien asume el rol del sabio sin cuestionarse puede volverse arrogante o inaccesible, lo que dificulta la conexión genuina con los demás. La verdadera integración de estos arquetipos en las relaciones implica comprender cuándo es apropiado asumir estos roles y cuándo necesitamos dejar que los demás también asuman su propia responsabilidad y crecimiento. Reconocer la necesidad de balance entre la ayuda y la independencia, entre el consejo y el aprendizaje personal, es esencial para desarrollar relaciones saludables y duraderas. La individuación, o el proceso de convertirse en un ser completo y autónomo, es central en la teoría de Jung, y nuestras relaciones juegan un papel esencial en este camino. A través de las relaciones interpersonales, confrontamos nuestras propias limitaciones, descubrimos nuevos aspectos de nosotros mismos y tenemos la oportunidad de integrar los arquetipos que surgen en la interacción con los demás. Jung sugiere que las relaciones auténticas y significativas requieren que ambos individuos se embarquen en su propio proceso de individuación. Esto significa que cada persona debe estar dispuesta a enfrentar su sombra, integrar su ánima, animus, y reconocer sus propias proyecciones. De esta manera, la relación se convierte en un espacio donde ambos pueden crecer y transformarse, apoyándose mutuamente en sus respectivos viajes de autoconocimiento. En una relación de este tipo, los arquetipos no actúan como barreras, sino como puentes. La comprensión mutua, el respeto por el proceso individual de cada uno y el compromiso con el crecimiento personal son los pilares de una relación en la que ambos pueden experimentar la plenitud y el propósito. En última instancia, Jung veía en las relaciones una oportunidad para descubrirnos y hacer consciente lo inconsciente, transformándonos y ayudando a los demás a hacer lo mismo. El proceso de hacer consciente lo inconsciente es, en última instancia, una travesía hacia la realización plena del ser. Para Jung, este proceso de individuación representa la unificación de todas las partes fragmentadas de la psique, la integración de los arquetipos y la aceptación de uno mismo como un todo. La individuación no es una tarea sencilla, ya que implica enfrentarse a todos los aspectos de la psique, desde los aspectos luminosos hasta los más oscuros y desafiantes. Jung sugiere que este camino hacia el ser completo y auténtico es un viaje espiritual y filosófico, una exploración profunda del inconsciente que revela la verdadera naturaleza del ser humano. A medida que los arquetipos son reconocidos e integrados, dejan de ser fuerzas autónomas
que actúan en la oscuridad y en su lugar se convierten en fuentes de energía y sabiduría que enriquecen la vida consciente. En esta última parte, exploramos cómo la integración de los arquetipos contribuye al desarrollo del ser y a la búsqueda de un propósito en la vida. Para Jung, el viaje hacia la integración de los arquetipos es una especie de descenso al inframundo de la psique. En el proceso de individuación, debemos confrontarnos con la sombra, aceptar los misterios de la ánima o el animus, y aceptar los sacrificios que implican el héroe y el sabio. Este proceso, que puede ser doloroso y desafiante, es necesario para poder liberar las energías creativas y constructivas de los arquetipos. Jung veía la confrontación con el inconsciente como una experiencia transformadora, casi religiosa. Al hacer consciente lo inconsciente, experimentamos una muerte simbólica de las viejas formas de ser, lo cual da lugar a un renacimiento psíquico y espiritual. Este renacimiento es lo que permite que el individuo se convierta en una persona auténtica, libre de las máscaras del ego y de las limitaciones de las proyecciones inconscientes. El objetivo de la individuación no es convertirse en alguien perfecto, sino en alguien completo. La individuación implica integrar todos los aspectos de la psique, tanto los que consideramos positivos como los que preferiríamos rechazar. Al integrar los arquetipos, el individuo deja de proyectar sus deseos y miedos en el mundo exterior y comienza a vivir de manera más genuina, en armonía con su naturaleza profunda. La sombra, una vez integrada, ya no representa un aspecto temible que amenaza con sabotear nuestras decisiones. En su lugar, se convierte en una fuente de fortaleza y autenticidad que nos permite vivir sin miedo al juicio o al rechazo. La ánima y el animus, cuando se integran, equilibran nuestras energías internas, ayudándonos a desarrollar empatía, creatividad y comprensión hacia los demás. El héroe y el sabio, por su parte, nos proporcionan la valentía para superar desafíos y la sabiduría para tomar decisiones en armonía con nuestro verdadero ser. El sí mismo es el arquetipo de la totalidad, el núcleo de la psique, que incluye tanto el consciente como el inconsciente. Para Jung, el sí mismo representa la totalidad del ser, una unidad indivisible que abarca todos los aspectos de la psique. La individuación es, en esencia, el proceso de acercarse al sí mismo, de unificar la conciencia con el inconsciente y de vivir de manera alineada con nuestra naturaleza más profunda. El sí mismo simboliza un estado de paz interior y de equilibrio, en el cual todas las partes de la psique están en armonía. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, el sí mismo se convierte en el centro organizador de nuestra vida psíquica, reemplazando el rol del ego. En lugar de vivir dominados por las necesidades y deseos del ego, la vida se convierte en una expresión de la totalidad de nuestro ser. La realización del sí mismo proporciona un sentido profundo de propósito en la vida. Jung argumenta que, al vivir en alineación con el sí mismo, encontramos una dirección interior que nos guía hacia experiencias y decisiones que reflejan nuestra verdadera esencia. Este sentido de propósito no es algo impuesto desde el exterior, sino una expresión natural de la totalidad de nuestra psique. Para Jung, una vida guiada por el sí mismo es una vida llena de significado. En lugar de buscar la validación externa o de perseguir metas superficiales, la persona en el camino de la individuación busca desarrollar una vida coherente, alineada con sus valores profundos y su esencia más auténtica. Este propósito puede manifestarse en la forma de una vocación, en relaciones auténticas o en una dedicación a la creatividad y el servicio a los demás. Carl Jung dejó un legado filosófico y psicológico de enorme profundidad y relevancia. Su exploración de los arquetipos y del inconsciente colectivo ha influido en diversas áreas del conocimiento, desde la psicología hasta la filosofía, la mitología y las artes. La idea de hacer consciente lo inconsciente
nos invita a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras sombras y a integrar los aspectos de nuestra psique que a menudo preferimos ignorar. Este proceso de individuación es, en última instancia, un viaje de autodescubrimiento que no tiene fin. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí un universo de arquetipos, símbolos y patrones inconscientes que nos guían y nos desafían a ser más completos. La búsqueda de la plenitud es una travesía personal y única, pero el trabajo de Jung nos proporciona una guía invaluable en el camino hacia la realización del ser auténtico. Al final, hacer consciente lo inconsciente es un acto de valentía y amor propio, una invitación a aceptarnos y a vivir de acuerdo con nuestro verdadero ser. A través de la integración de los arquetipos y de la búsqueda de la individuación, nos acercamos al estado de armonía interior que representa el sí mismo y descubrimos un propósito y una paz que solo se encuentran en el viaje hacia adentro. Antes de irte, asegúrate de suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que transformarán tu vida. Y quiero saber de ti. Comenta abajo: estoy listo para descubrir mi verdadero potencial. Si estás comprometido con tu propio crecimiento y preparado para dar el siguiente paso, nos vemos en el próximo video.